cierto es que la base de todo el sufrimiento, la base de todo el pecado, la base de por qué tú y yo sufrimos hoy día y estamos viviendo en este mundo de dolor, de pecado, de sufrimiento, de muerte, es producto a la base que se encuentra en Génesis capítulo 3. Y cuando yo estudio Génesis capítulo 3, específicamente el versículo 5, me doy cuenta que hay 3 mentiras que el enemigo le dice a Eva, que el enemigo comparte allí con ellos, que fue la destrucción total, la destrucción total. Y vamos a estudiarla. Dice la palabra de Dios, les voy a leer el versículo de forma general y luego vamos a irlo dividiendo por partes. Dice Génesis capítulo 3, versículo 5, sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios y conoceréis el bien y el mal. Ahora, me llama la atención porque dice la palabra de Dios que la primera mentira, y no quiero que lo vean en el orden que está escrito, sino en el orden que vamos a estudiarlo. Una de las primeras mentiras que el enemigo le dio allí a Eva es: conoceréis el bien y el mal. Conoceréis el bien y el mal. Ahora, cuando yo estudio la Biblia me doy cuenta que características especiales de Dios era lo que el enemigo le estaba ofreciendo a Adán y Eva. Era lo que él estaba ofreciendo a ellos en ese momento. Dice, si ustedes comen de la fruta, ustedes van a conocer el bien y el mal. Es decir, en otras palabras, ustedes van a ser omniscientes, ustedes van a ser omnipotentes y ustedes van a tener las cualidades de Dios. Qué cosa más absurda. Yo estudio y digo, pero Señor, ¿por qué? Ellos hasta ese momento solo conocían el bien. Ellos no conocían el mal. Y cuando el enemigo le dice, conoceréis el bien, pero también el mal, tal vez en ese momento ellos tenían que haber dicho, espérate un momentico, hasta este momento nosotros solamente conocemos el bien. ¿Por qué tú me tienes que enseñar el mal? Porque yo quiero saber el mal. Y el detalle está en que nosotros muchas veces no nos damos cuenta que el enemigo disfraza el mal como algo atractivo. El enemigo disfraza el mal como algo que a ti te guste. El enemigo nunca te va a tentar con algo que a ti no te guste. Si para ti no es tentación el alcohol, el enemigo no te va a tentar con alcohol. Si para ti la tentación no es el dinero, el enemigo no te va a tentar con el dinero. El enemigo te va a tratar de destruir con algo que a ti te guste. Con algo que a ti te guste. Y muchas veces esperamos que el enemigo venga y al enemigo, dicho sea de paso, le gusta que el ser humano lo pinte como algo feo, lo pinte como algo terrible. Pero no, el enemigo cuando va a venir a ti va a venir de una forma preciosa, de una forma bella. O te va a tratar de engañar por algo que a ti te llame la atención. Lo cierto es que el mal siempre tiene resultados terribles. Resultados terribles. A partir de ese momento que ellos realmente cayeron en el pecado y conocieron el bien y conocieron el mal y se dieron cuenta de lo que habían hecho, porque rápidamente, ¿qué hicieron? Fueron y se escondieron. Es decir, se dieron cuenta del mal que habían hecho. Trajo para sus vidas un sufrimiento tremendo, terrible. Porque así sucede con nosotros. Así sucede con nosotros. Dice Santiago que cuando nosotros seamos tentados, no digamos que somos tentados por parte de Dios, sino cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Muchas veces somos empujados al pecado, a conocer ese mal. Y una vez que estamos dentro del mal, entonces nos arrepentimos, pero ya es tarde. Es decir, queridos, que nosotros tenemos que velar hoy por no caer en la trampa del enemigo. El enemigo nos quiere impulsar a ese mal. El enemigo quiere, vengan, yo te voy a enseñar esto para que tú veas que lo bien que te vas a sentir contento, te vas a sentir todopoderoso, te vas a sentir que... Y así sucede, y las personas desgraciadamente, tristemente caen en el pecado, y luego que están en el pecado, entonces viene el sufrimiento. Se encuentran como David en el Salmo 40, en un pozo profundo, oscuro, con un fondo cenagoso, que con cada intento que hacen por salir, lo que hacen es hundirse más. Y eso es la primera mentira que el enemigo le dijo a ellos allí. Ustedes van a conocer el bien y el mal. Lamentablemente, cayeron en el mal y hoy día, ¿cuántos siglos después estamos sufriendo nosotros esas consecuencias?
La segunda mentira que te quiero hablar en esta noche, en esta corta meditación, es: serán abiertos nuestros ojos. Serán abiertos nuestros ojos. Hace un par de semanas, específicamente 2 semanas aproximadamente, se le entregó el Balón de Oro al futbolista más goleador de la Eurocopa, de la Liga. Tremendo. Karim Benzema, jugador francés que se vistió de gala porque metió 15 goles, y esto lo llevó a la fama, a conquistar su Balón de Oro después de tantos años, porque los que saben un poquito de fútbol saben que él llevaba luchando años por tratar de conquistar el Balón de Oro. Y allí en la ceremonia donde se le está entregando a Karim Benzema el Balón de Oro, la canción la tocó, la cantó, la expresó un cantante muy famoso llamado Andrea Bocelli. Pero Andrea Bocelli es un personaje que, a pesar de tener un talento extraordinario, es una persona ciega. Andrea Bocelli no ve. Por lo tanto, cuando él fue allí, lo tuvieron que subir al estrado, tuvieron que guiarlo, y una vez que tuvo su participación, una persona vino, lo guió y lo volvió a bajar. Es decir, que como él no podía ver, él necesitaba una persona que lo guiara. El ciego necesita ayuda. Entonces, abrirte los ojos, en este caso específicamente dice, y serán abiertos vuestros ojos, significa que tú y yo no necesitamos de Dios, que podemos hacer las cosas independientemente de Dios. El ser humano necesita de Dios. Tú y yo necesitamos de Dios constantemente en nuestras vidas. Pero al enemigo acercarse a ellos le dijo, sus ojos serán abiertos. En otras palabras, el enemigo le estaba diciendo, si ustedes comen de esta fruta, ustedes no van a necesitar la guía y la dirección de Dios. ¿Qué es eso de que Dios los esté guiando a ustedes para todos los lugares? Y él le trató de pintar un paisaje donde Dios no estaba presente. Donde Dios no estaba presente. Significa sacarlo de tu vida. Significa no dejarte guiar por Dios. Eso es lo que quería perseguir el enemigo al decirle que sus ojos van a ser abiertos. Porque al mis ojos ser abiertos, eso significa que yo puedo moverme por mí mismo. Eso significa que yo puedo ser independiente. Eso significa que yo me puedo levantar por la mañana y no darme el lujo de estudiar la Biblia. Eso significa que yo puedo ir a la iglesia y nunca leer un libro del Espíritu de la Profecía. Eso significa que yo no necesito ni leer la Biblia, ni necesito venir a los cultos de oración, ni necesito caer de rodillas. Entonces, esa fue la trampa que el enemigo le trató de poner, la mentira que el enemigo le trató de poner también a ellos allí. Ustedes no necesitan a Dios. Ustedes pueden ser independientes. Ustedes no necesitan que Dios los esté guiando como si ustedes fueran un ciego. ¿Qué clase de mentira? Y fíjense si esto ha dado resultado, que a través de los años las personas no quieren buscar a Dios. Las personas no quieren dedicarle tiempo a Dios. Las personas se creen que son autosuficientes y que por sí solos pueden lograr todas las cosas. Son independientes. Y muchas veces las personas son tan autosuficientes que dicen, con mi fuerza es lo necesario. Yo lo único que necesito es fuerza y salud para trabajar. Y se olvidan de Dios. Y lo peor del caso es que esta mentira afecta también las grandes congregaciones. Lo cierto es que esta mentira afecta también nuestras vidas. Porque ¿cómo nosotros vamos a depender de Dios si no lo buscamos? ¿Cómo nosotros vamos a salir victoriosos si no oramos? ¿Cómo nosotros vamos a salir victoriosos de ese engaño del enemigo si yo no invito a que Jesús tome el control de mi vida? Entonces, lo que el enemigo está tratando de hacer es que el ser humano vive independiente de Dios. Por eso la pregunta que yo te hago a ti en esta noche es, ¿cuándo fue la última vez que abriste la santa palabra de Dios para estudiar un capítulo de la Biblia? La pregunta es fácil y sencilla. Hoy es día martes, ya es día miércoles, la noche del miércoles. La pregunta es, en estos domingo, lunes y martes, 3 días que te ha dado el Señor, ¿has estudiado la lección de escuela sabática? ¿Has estudiado la matutina? ¿Has estudiado el año bíblico? Tal vez no el año bíblico, pero al menos un capítulo de la Biblia diario. ¿Has orado? Si no lo estás haciendo, estás cayendo en la segunda trampa del enemigo, que es que tus ojos sean abiertos para que tú no dependas de Dios. Entonces no podemos darle el gusto al enemigo. La tercera mentira
es seréis como Dios. ¿Qué clase de mentira? Seréis como Dios. Si ustedes comen de este fruto, ustedes van a ser como Dios. Ya no basta solamente conocer el bien y el mal. No basta solamente que tus ojos van a ser abiertos y tú no vas a depender de Dios, sino que ustedes van a ser como Dios. Fíjate, el objetivo del enemigo es que el ser humano viva sin ley. Viva sin ley. Porque al ser nosotros como dioses, eso significa que no necesitamos a Dios, y el objetivo de él era minimizar o eliminar para siempre la ley de Dios. Que el ser humano viva sin la ley de Dios. Porque míralo de esta perspectiva. Dice el engaño, seréis como Dios, significa que nosotros íbamos a estar al mismo nivel de Dios. Es decir, que él le estaba ofreciendo al ser humano que ellos iban a ser dioses. Y al ser dioses no necesitaban una ley, porque el objetivo del enemigo al fin era atacar a Dios, y nos estaba usando a nosotros para atacar a Dios, porque la ley fue dada para nosotros, y al nosotros querer ser como dioses, está eliminando entonces la ley. Y a través de los años, el enemigo siempre ha tratado de que el ser humano viva sin ley. Pero el hecho de que tú y yo vivamos sin ley significa que vamos a sufrir. El hecho de que tú y yo vivamos sin ley significa que vamos a vivir sin una guía ni una dirección, porque las leyes están puestas para nuestro bien y para que nosotros lo obedezcamos y no tengamos accidentes. Por ejemplo, la ley de tránsito. Si tú no lo obedeces, puedes tener un accidente. La ley de Dios está para que nosotros nos demos cuenta qué quiere Dios para nuestras vidas, porque la ley fue dada por amor a nosotros. Entonces, lo que quiere el enemigo es que el ser humano se rebele contra Dios, que el ser humano aparte de Dios. Ahora, esto trae consigo, a través de los años, dos pensamientos profundos. Está en primer lugar el pensamiento conservador. Significa dejarse guiar, reconoce su lugar en el mundo. Ese es el pensamiento conservador. Yo reconozco mi lugar en el mundo, me doy cuenta que soy un ser creado, me doy cuenta que Dios está por encima de mí, por lo tanto, yo necesito a Dios cada día en mi vida. Dios es Dios y yo soy su criatura. Ese es el pensamiento conservador. Pero por otro lado, está el pensamiento progresista, que es un pensamiento ateo, un pensamiento que niega a Dios completamente, cree saberlo todo y cambiarlo todo. Es la persona que trata de cambiarlo todo, de saberlo todo, de justificarlo todo, y deja a Dios apartado. Deja a Dios apartado. Se me fue el de la evolución. Carlos Darwin. Carlos Darwin era su pensamiento. ¿Qué cosa? Un pensamiento progresista. El ser humano no fue creado por Dios. ¿De dónde surgió el ser humano? Del mono. Y así muchas teorías que apartan a Dios. Entonces, queridos, cuando nosotros estudiamos Génesis capítulo 3 versículo 5, me doy cuenta que esas tres grandes mentiras, lamentablemente el ser humano ha caído en esas mentiras, ha creído en esas mentiras, y esto ha traído como consecuencia el sufrimiento que hoy día estamos viviendo. Entonces, tenemos que orar cada día para que nosotros podamos comprender que nunca vamos a ser como Dios, porque Dios es el Rey del universo, nosotros somos sus criaturas. Yo no quiero que mis ojos sean abiertos, porque yo quiero que Dios me siga dirigiendo, Dios me siga cuidando, y más que todo, entonces yo voy a cumplir con lo que Dios dice en su santa palabra. Que el Señor nos ayude, y recordemos siempre que la mentira, ¿de dónde proviene? Del enemigo. Por lo tanto, nuestro hablar sea sí, sí o no, no. Que nosotros podamos ir con la verdad por delante, aunque se desplomen, como dice la sierva del Señor, aunque se desplomen los cielos. Amén. Que el Señor nos ayude y podamos nosotros también hoy ser librados de esta mentira. Y sin alguna de esas mentiras, muchas veces nosotros nos hemos visto reflejados en cualquiera de las tres. Pidámosles hoy ayuda al Señor para que Él nos fortalezca, nos ayude a levantarnos y a salir victoriosos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, y recuerda siempre, solamente hay victoria en el nombre de Jesucristo. Una feliz noche para todos. Amén. Vamos a orar, queridos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra. Gracias. Te damos gracias porque hoy estamos viniendo a tu casa de oración reconociendo que tú eres Dios.
que eres nuestro Padre. Queremos, Señor, que tú nos guíes en este mundo de turbulencia, de dolor, de enfermedades. Queremos ponerte a ti como el centro de nuestras vidas, Padre Santo. Si en algún momento nosotros también nos hemos sentido tentados a caer en estas mentiras del enemigo presentadas al principio de la historia de este mundo, Señor, te suplicamos que tú nos ayudes a descubrir esa mentira, a apartarnos de ella y injertar a Jesucristo en nuestros corazones. Que tu iglesia de Westboro pueda seguir levantándose en tu nombre, Señor. Que solamente puede estar un Dios, el Dios del universo, nuestro Padre Celestial. Amén. Ayúdanos, Señor, llévanos con bien hasta nuestros hogares y permite que a partir de hoy podamos ser cristianos que representemos dignamente el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Gracias por todo. Estas cosas te las pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Una feliz noche, queridos.